Buenos días, profe. Buenos días, Edison. Esperemos que se conecten los otros compañeros. Listo, profe. Ya está, ya, creo. Buenos días, Inge. Buenos días, Brian. ¿Han sabido algo de Junior, tal vez? Nada, Inge. Eso le quería comentar. No nos pusimos de acuerdo por lo que su compañero Junior no nos contestó los mensajes. Y no Ya. pudimos estar de acuerdo qué tema vamos a coger. Somos los tres. Ujú. Ya. Chuso, ¿qué será con el Junior? No sé, pero No sé, profe. Entonces nos va a tocar a nosotros mismos ver. Ujú. Sí, le voy a preguntar al coordinador de la carrera a ver si él sabe algo. Que Junior no se ha comunicado conmigo tampoco, entonces no sé. Si ande pasando algo. ¿Cómo va a ser él con esta materia? No, no se También me... será, profe. Ni los exámenes no sabe dar, entonces ahí sí ya no sé. No sabe dar los exámenes tampoco. No, Rayos. no dio estos exámenes que dimos en sábado y domingo. Está grave entonces el asunto con Junior. Mira, ponemos esta pantalla. Y entre los dos tal vez pensaron algo. No, sí, eh, El de los adultos iban a los tocar adultos mayores. con el Sánchez. No sé. de los adultos mayores. A ver, déjenme ver qué era eso. Voy a abrir el archivo que teníamos ayer. Ya creo que se está proyectando, ¿verdad? Ya. A ver, el de los adultos mayores. Este de las clases de ofimática. Sí, sí, profe. Ese es mismo de ahí. Ya, dos veces a Brian. Entonces, si queremos hacer ese, tocaría arrancar armando, problematizando. Ahora, como la propuesta era en la Concordia, sigue siendo allá mismo. Ahí ya cambia un poco porque no sabemos si el compañero Sánchez va a ser o no va a ser, entonces tocaría ver, profe. Tal vez sea aquí mismo en Quito. En Quito. Veamos. Entonces sería este el que escogemos. Ay, no, este no. Señalo uno que no es. Clases de ofimática. eh, Era para adultos, ¿no es cierto? Vía Sí, Zoom. profe. Sí. Debería ser un curso con... Ya. ¿Qué más vimos? Eso vimos ayer. Ahora lo que sí nos tocaría es plantear bien el problema, porque si no nos queda así como muy abierto. Solo déjenme ver otro libro que tenía para esto.
ver dónde tenía el libro. Porque ahorita tendríamos que construir todo desde cero. Claro, profe, porque no sabemos la verdad de compañero. Sí, ¿qué pasaría? Yo le voy a escribir más luego a Fabricio a ver qué me dice, si él sabe algo, porque, claro, a mí solo me dijo son 3 estudiantes y él los matriculó y todo, entonces eso es lo que yo sabía. Entonces, no sé qué pasará con el compañero. Tal vez pidió permiso o algo, pero no, eso no me dieron como dato. Entonces sí necesitaría saber. Métodos cualitativos. Aquí está. A ver. Ahorita solo encuentro el que es de las citas ya cuando se escribe. Y lo que necesitamos ahorita es planteamiento del problema ya. Inge, ya me Diga, escribió mi compañero Sánchez, dice que si le puede hacer el favor de pasarle su número. ya. Ahorita les pongo en el chat mi número y por cualquier cosa igual para que se comuniquen. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ya, igual, si ustedes tienen como algún inconveniente en entrar a clases o algo, para que me escriban al número. Ah, ya, profe. Listo. Ya, bro. Ajá, ahorita les puse en el chat el número. ¿Ya salió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ese es mi número de. No, ese no es el texto. Perdón. Me dio achis. Aquí está. Ya. No sé ahorita qué se está proyectando se sigue proyectando el Mm. PowerPoint. PowerPoint. Ya, pensé que estaba en otro lado en todo caso. Voy a volver a proyectar. Ya, porque ahorita si escogemos ese como tema, tenemos que plantear primero problematizar, es decir, ver cuál es el problema. Y una vez que ya vemos cuál es el problema, sí pueden ver el libro. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ya, les preguntaba por qué a mí me salió un mensaje de que no podían ver y yo digo, ¿qué pasó? Ya, se han podido. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es como plantear un problema. Para eso sí nos va a tocar hacer un poquito de investigación bibliográfica, más que de otro tipo. Tengo en la nariz. Porque en una investigación más de campo no podemos hacer por la cuestión de la pandemia y todo eso. Entonces sería como todo más bibliográfico. Y vamos a empezar como haciendo justamente este planteamiento del problema. Entonces, para eso, igual este texto que tengo ahorita, lo voy a colgar en la plataforma. Es un texto más de investigación
cualitativa, no cuantitativa. Ahora, ¿por qué escogí yo un texto de investigación cualitativa? Porque vamos nosotros a ver las cualidades de la población. Si fuera como otro tipo de estudio, podríamos emplear otro tipo de método. Ahora, en algún punto capaz nos tocará empezar a emplear también cuantitativo y mezclar cualitativo con cuantitativo, pero veamos cómo le vamos construyendo justamente este problema. Entonces, vamos como a un poco a leer esto porque no sabía cómo resumirlo, ¿ya? Y es importante como empezar por el tema del problema, que es un problema. Entonces, un problema un poco nosotros entendemos como en la práctica algo que no podemos resolver, ¿ya? Sin embargo, cuando queremos problematizar un asunto, se debe empezar como a investigar algunas cuestiones básicas, fundamentales sobre el tema que se está planteando, y se puede también ver cuáles son las posibles respuestas. Ahora, nosotros ya tenemos como nuestra posible respuesta, porque habíamos dicho que vamos a hacer justamente, ¿no es cierto? Serían cursos, ¿no es cierto? Cursos de ofimática básica para adultos. ¿Cómo sería? Virtuales, ¿no es cierto? Porque es para ponerle como Sí. virtuales. Virtuales. Esa es como nuestra solución ya. Ahora, para nosotros justificar esto que queremos nosotros dar es lo que vamos a hacer como una problematización, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos como empezar a identificar algunos elementos, ¿sí? Elementos que tengan que ver con este problema. Por ejemplo, ¿por qué queremos dar nosotros? O sea, voy a plantear como algunas preguntas para después, en base a eso, vamos a ir desarrollando lo del problema. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿O por qué queremos dar estos cursos? ¿No es cierto? Esa es una de las preguntas que debemos responder. ¿Por qué? ¿Dónde está él? Ya. ¿Por qué queremos dar estos cursos? Y eso nos va a permitir, como de alguna forma, ir construyendo una base teórica. Ahora, este por qué no va a ser como, no sé, solo lo que a mí se me ocurra, sino en esto yo debo aportar, por ejemplo, datos. Para eso puedo encontrar, no sé, buscar datos estadísticos, puedo buscar estudios que haya sobre el tema, puedo buscar datos, estudios. También podemos nosotros plantearnos aquí cómo estos cursos ayudarían a la población. ¿No es cierto? Son cosas que nos debemos ir poniendo como pregunta para poder ir. Ahora, yo estoy poniéndolas como pregunta, la cosa es que debemos irlas resolviendo. Algo más nos falta aquí, cursos de ofimática para adultos, cursos virtuales sería, está mal aquí. Vayamos construyéndole bonito el título, cursos virtuales de ofimática para adultos. Sí, ¿no? Debemos también ir viendo conceptos, o sea, qué es un curso, dar algunas definiciones. Y en función de eso también tenemos que ir construyendo, ir buscando definiciones, conceptos, significados que haya, ¿no es cierto?, sobre este tema. ¿Qué más podríamos poner aquí para ir resolviendo esto?
Ya, igual aquí nos plantea, o en este texto nos plantea que en general, ¿no es cierto? Para la gente un problema es como algo dificultoso y que necesita una solución, que necesita una respuesta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos como a ir trabajando este asunto o planteando este problema. Y claro, entendiendo también que no es una cuestión tan compleja, porque si escogemos este tema es porque vemos que hay alguna cuestión dentro de la población que necesita ser solventada y es una necesidad en la actualidad, al menos ante la pandemia, ¿no es cierto? Aquí también debemos tomar en cuenta, ahorita que digo pandemia, contextos. ¿Sí saben lo que es un contexto? Sí, profe. Ya entonces debemos contextualizar incluso para ver por qué es importante este problema. Bueno, después en la justificación eso va a ser más específico, pero ahorita sí es necesario como también plantearnos un contexto, el contexto en el que estamos. Em, y como dice aquí, un problema, si se refiere a un hecho, no me deja señalar. Un problema se refiere a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica, práctica, científica o vulgar, dice. Cuando habla de vulgar quiere decir que no necesariamente puede ser científica, puede ser también una respuesta o una solución social, individual, que permita, ¿no? Justamente resolver este problema, sea de forma total, o sea, en su totalidad, o también podemos resolver nosotros este problema de forma parcial. Bueno, acá nos habla como de cosas muy generales. Ya. Y acá ya pasa lo que nos interesa un poco más, porque de ahí habla como en general de lo que es el problema, etcétera. Y para poder abordar como el análisis de un problema deben haber como algunos criterios, ¿sí? Que pueden ser incluso filosóficos, científicos, que es como lo que planteaba como en las preguntas, pueden estar relacionados como a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, eh, y en base a eso vamos como construyendo esto. Ahora, como vemos, aquí hay como esta cuestión que puede ser filosófica o como un hecho científico, igual aquí vamos a ver lo que plantean desde una visión más filosófica. Sí, cuando hablamos un poco del problema desde la cuestión filosófica, que sería esta parte, tiene más antecedentes históricos que se basan un poco en las teorías ya más aristotélicas o en lo que planteaba Aristóteles, eh, y que un poco lo que planteaban desde este punto de vista eran como situaciones sin salida. Sí, esto más era ya como relacionado con la antigua Grecia, eh, en donde buscaban como de alguna forma definir, o los pensadores, los filósofos de esta época pensaban, ¿no? Ya sobre esta cuestión que era el problema. De ahí, igual, también se puede hablar de que dentro de los problemas se habla como de esta figura de la contradicción, ¿ya? Esta figura de la contradicción se refiere un poco más a estas cuestiones que no están como, o que están todo el tiempo dos ideas luchando la una con la otra. Entonces eso también puede volverse como un problema, ¿sí? Cuando se habla de la contradicción, no sé, una contradicción puede ser, un ejemplo fácil quiero pensar ahorita. No, eso es muy químico. En sistemas no se me ocurre un ejemplo. Pero en la sociedad una contradicción, por ejemplo, fundamental que se plantea es la contradicción capital-trabajo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Ya, esta contradicción se plantea porque eh, mientras el capital o el capitalismo plantea acumular más, el trabajador lo que busca es mejorar sus condiciones de vida.
Y se dice que esto es una contradicción porque todo el tiempo hay esta lucha en la sociedad, ¿no es cierto? Los unos luchan o los capitalistas luchan por tener más dinero, mientras que el trabajador por mejorar sus condiciones de vida o sobrevivir. Y esa viene a ser como una contradicción fundamental y puede plantearse incluso como un problema, porque claro, esta situación está generando diferentes choques, ¿sí? Entre estos dos grupos que son prácticamente antagónicos. ¿Qué digo cuando digo antagónicos? Que no, que la contradicción no se puede resolver de forma pacífica y son dos intereses sumamente opuestos. Un poco por ahí va el tema de la contradicción. Ahora, eso ha existido siempre a lo largo de la sociedad, diferentes contradicciones. Yo ahorita puse una entre capital y trabajo, o capitalista y obrero, pero de ahí puede haber un montón de contradicciones. Ahora, si nosotros analizamos nuestro problema, que son, o nuestro tema más bien, no es problema todavía, cursos virtuales de ofimática básica para adultos. ¿Qué contradicciones podrían llevarnos a plantearnos a nosotros este problema? ¿Qué creen? O a plantearnos este tema más bien. ¿Qué contradicciones que hayamos visto en la sociedad? Una contradicción. Para llegar a este tema que nosotros definimos o que escogimos. Chuta que no. Es que es para ir a construir nuestro, nuestro problema, por eso les preguntaba eso. ¿Qué contradicción hay en la sociedad para que se necesite esto? Voy a dejar de compartir este y voy a ver si más bien pongo una pizarra. Déjenme ver si tenía una aplicación de una pizarra, pero déjenme buscar. No la he usado varios días ya. Sobre el tema de nosotros, no, profe. Ujú. Sobre nuestro tema, déjenme ver dónde lo guardé. La aplicación de pizarra era esta. No, este no es otra cosa. No, no encuentro. Vamos a hacer en Point mismo. Creo que me la han dado borrando. En Point mismo para ir viendo, ir desglosando un poco y después ir problematizando, es la idea. Ya estábamos hablando ahorita como de que puede haber varias contradicciones que pueden ser como un indicio para nosotros tener un problema, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es ver qué contradicciones encontramos para llegar al tema que escogimos. Por eso estaba preguntando. Yo puedo plantear una contradicción, estaba pensando. El avance tecnológico se contradice con el crecimiento, con el avance, con la capacitación, no sé cómo ponerlo. Ya. A ver, ¿por qué puse este como contradicción? Les voy a explicar. Ya, pongo el avance tecnológico, ¿por qué? Porque vemos que la tecnología, por ejemplo, ahorita está avanzando constantemente, constantemente. Sin embargo, los adultos o las fuerzas productivas, dicho de otra manera,
Sí, o las personas que trabajan no han ido avanzando a medida que avanza la tecnología, sino más bien se han quedado como rezagados de ese conocimiento y por eso se hace necesario justamente resolver, ¿no es cierto? O dar estas clases para resolver un problema, que sería entre el avance tecnológico relacionado con, no sé, le voy a poner el avance más bien. O sí, el desarrollo de las fuerzas productivas. Es que yo me entiendo mejor así. Es decir, de los adultos. Porque mientras la tecnología avanza, los adultos en cambio no han ido avanzando y por eso se hace necesario como, o no conocen cosas básicas como esto de la ofimática. Sí, porque esto es una contradicción porque no se está dando un desarrollo tanto de fuerzas productivas como a la par del desarrollo tecnológico. Las fuerzas productivas son los trabajadores. Cuando hablo de fuerzas productivas, mejor pongámosle de los trabajadores. Porque si no, después no me entienden. De los trabajadores adultos. Esa es una contradicción, porque lo uno avanza, pero lo otro no avanza. Entonces están como ahí, contrarios. Sí se entiende lo que trato de decir. Sí, profe. Ya. Esa sería como una premisa para que nosotros podamos problematizar. ¿Qué otra contradicción podríamos encontrar en la sociedad para que esto o para que los adultos no puedan como tener este conocimiento? La edad, profe. La edad, ¿usted cree? Creo que sí, o sea, ya como son viejitos, ya no se preocupan mucho por las cosas tecnológicas. Ya, ¿cómo lo pondríamos como contradicción? ¿Con qué se contrapone esto? Las nuevas tecnologías Eh, con la edad. Nuevas tecnologías. Puede ser la edad o puede ser la falta de difusión. ¿Cómo le ponemos ahí? La falta de interés también a veces, profe. Ya. También puede ser la falta de interés. Entonces, esto puede ser nuevas tecnologías, Como ya le ven muy difícil, dicen ya mejor ahí, ya no aprenden. interés. Todo vamos a hacer nosotros así con ideas y después adaptamos. De ahí dice usted el que dijo. No, 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 Brian dijo otra cosa. Bueno, no, le decía del interés, por lo que a veces ven difícil y ya dejan nomás ahí de hacer las cosas. ya. Pongámosle como otra ya. Y dificultad. Adultos mayores sería porque otros adultos sí le han cogido. Depende de la generación también. ¿Qué más? Yo podría plantear también una cuestión económica aquí. Por ejemplo, puede ser como el tema de los ingresos económicos y el costo que representan justamente algunos cursos que por más básicos que sean, sí tienen un costo. Entonces, por ahí también creo que se podría justificar. Voy a ponerle como actualización tecnológica. Yo creo que en unos años esto ya no será problema porque es como de esta generación que está como
adultos mayores, más o menos, o hasta ciertas edades, que, que ya va a pasar un tiempo y va a desaparecer y esa generación, entonces más generacional en el momento. Porque de ahí otro grupo que es como millennials, creo que nos conocen a un grupo. En cambio, es como que estuvimos como en todo este proceso de transición, de pasar de lo uno a lo otro. Entonces conocemos las dos cosas y de alguna forma nos hemos adaptado. Pero los que están más atrás de nosotros sí es otro asunto. ¿Qué más podríamos poner como contradicción en la sociedad para que sea necesario resolver esto o dar estos cursos? La, la inclusión laboral, pero bueno, ya creo que le puso ahí, ¿no es cierto? Ingresos económicos, claro, y esto tendría Ajá. que ver con el tema laboral, ¿no es cierto? Voy a anotar entre paréntesis para que nos acordemos para cuando toque ya desarrollar. Tiene que ver con el tema laboral. ¿Creen que esto sucede en otros países? No, profe, solo aquí no me has visto. Solo aquí en el Ecuador. O sea, yo creo que a nivel Latinoamérica sucede, pero por ejemplo en países desarrollados no. O sea, en países desarrollados es como que hay otro tipo de, no sé, cómo ingresaron las tecnologías, porque como ya se crean, entonces casi toda la población maneja. Entonces, si se dan cuenta, también tiene que ver el tema ya como la posición en la que está el Ecuador como país, ¿no es cierto? No sé cómo ponerlo eso. Ya, ya. Desarrollo tecnológico con desarrollo del Ecuador. Ahora, ¿por qué le pongo así un poco más general? Porque de lo que estamos viendo, como dice Edison, solo aquí pasa eso. Resulta que como en los países desarrollados esto se da o el conocimiento, la técnica, la tecnología está creándose ahí, claro, es otra también la forma en que la gente recibe esto. Mientras que en nuestros países llega después de un tiempo, cuando ya es obsoleta, a veces llega acá, y eso tampoco permite, ¿no?, que se pueda difundir de la mejor forma y tampoco es que se esté creando, entonces como la gente aquí está más como, ¿qué será? Como operario, como obrero, y no está creando, también genera también este atraso en el conocimiento, creo yo, por ahí. Por eso le puse ese. Y esta sería como la premisa más que está sobre las otras, tal vez, porque toca empezar de lo general a lo específico. Ya vamos a ver eso. Ahorita estamos solo sacando ideas. ¿Qué más le pondríamos aquí? Sol. Perdón, es mi perrita que está haciendo travesuras. ¿Qué otra cosa ven ustedes, así como contradicción con la sociedad en la que tenemos, para que sea necesario dar estos cursos de ofimática? Que es básico, ¿no? En realidad, la ofimática. Ahora, esto pasará solo en los adultos mayores. Yo creo que también hay otra cosa. Ahorita se me ocurre. Esta que es como me parece una contradicción importante. ¿Cómo es que sería? O sea, es como la relación entre el campo y la ciudad. Porque en el campo, por ejemplo, esto es más fuerte. Ahora al campo no vamos a ir y es más complejo ingresar. Sin embargo, en el problema sí vale ponerlo, yo creo. Voy a ponerle como es. Y lo pongo como contradicción porque mientras en la ciudad se está desarrollando muchas cosas, el campo cada vez está como más atrasado. Entonces ahí hay una contradicción porque no se está dando como este desarrollo de forma homogénea. No sé si se les ocurre otra cosa. Mm.
No, profe. No, ya. Esas serían como especie de contradicciones. Veamos qué más nos dicen estos textos de los filósofos. Estamos yendo desde la base para ir avanzando a después ya redactar. Ya redactar es otra cosa. Ya, entonces un poco hablaban de esta aporía que era más basada en la contradicción, que ya vemos lo que es contradicción, ¿no? Que mientras lo uno lucha por una cosa, lo otro lucha por otra cosa y se van contraponiendo el uno al otro y es como una lucha constante que se da y eso va generando que se desarrolle también un tipo de sociedad. En nuestro caso sería que se desarrolle un tipo de problema. Por otro lado, también había como otro tipo de aporías que ya se refieren como al objeto mismo o que se basan en el concepto como tal, y otras que ya tienen que ver con el juicio. El juicio es como calificar, ¿no es cierto? Si es bueno, si es malo. Entonces era otra forma que tenían como los filósofos de ir generando o de ir planteando o de ir hablando del problema. Entonces, a veces puede también estar atravesado por el juicio. Ahora, si nosotros hablamos del juicio en nuestro problema o en nuestro tema que estamos problematizando, ¿qué podríamos decir? ¿O qué ejemplos podríamos tener ahí? Ya, un poco más aquí está lo del juicio, es cuando se habla un poco de la imposibilidad del movimiento. Ellos hablaban de eso cuando hablaban de juicio. Pero nosotros en la actualidad, juicio es como juzgarnos, ¿cierto? Entonces, podríamos decir si es bueno o es malo, ¿sí? Y también ya lo relacionamos con la dicotomía, pero bueno, eso más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hablamos del juicio, podemos decir, nuestro tema es como esto de los cursos de ofimática, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, es malo que la población no tenga conocimiento de ofimática básica. Entonces, estamos emitiendo un juicio, porque yo estoy juzgando y estoy diciendo es malo. O puedo decir es bueno que no tenga conocimiento de ofimática básica. En nuestro caso, ¿qué diríamos? ¿Bueno o malo? Malo, profe. Ya. Voy a volver a las diapositivas y así vamos a estar todo el tiempo. Ya, ahora vamos a usar como algunas cosas para después ya plantear bien todo. Entonces, cuando hablamos como del juicio, vamos a desarrollar también esto aquí. Juicio. Entonces nos dice es malo. Si yo digo es malo, cuando estoy problematizando, debo decir por qué. ¿No es cierto? Digo es malo. Ahora voy a decir por qué es malo. Estoy con las tildes perdidas en esta computadora. ¿Por qué será malo? Y vamos diciendo cosas por las que creamos que es malo. Porque es malo que la gente no tenga conocimiento de ofimática. Voy a poner aquí la punta. No Son te excluye, ¿cómo era? Te excluidos de la sociedad, profe. ¿Ya? Pelado. El desplado de excluido de la sociedad. Sí, porque a veces el pueblo no sabe lo que está pasando en la, tipo en la capital, ¿no? Así, ¿no? A veces. En la capital, por ejemplo. Ya por eso es malo que desconozcan. ¿Por qué más es malo que desconozcan? ¿Qué dice Edison que no nos ha dicho? Nada. Porque, porque
Porque también se vincula con la salud, creo yo. Se vincula con la salud. Mm, y A ver, para desarrollemos de nuevo. sacar, para sacar citas médicas, todo eso. Ah, ya. Entonces, no. Limita. Le voy a poner como acceso a la salud. Salud. Y aquí algo para que se entienda qué estamos diciendo aquí, le voy a poner entre paréntesis, es sacar citas médicas. Si es verdad, muchos no pueden hacer esto por internet. Ajá, y ahorita está todo así, ¿no? Es Claro, cierto. solo es por internet, ¿no? Sí, todo está como por la computadora y mucha gente desconoce. Me parece buenazo eso. ¿Qué más? Que también será malo no tener conocimiento de ofimática. Yo voy a poner una ya, el manejo de herramientas básicas que permiten hacer tareas más rápido. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay personas que no conocen cómo manejar Excel, ¿ya? Y el Excel a mí me parece una herramienta como dentro de esto de la ofimática súper básica y súper buena porque le permite hacer a uno resolver algunas cuestiones, no sé, por ejemplo, estadística o hacer programas para hacer las cosas más rápido, que es lo que está como un poco exigiendo la sociedad ahorita. Entonces hacen como a mano, por ejemplo, y se demoran un montón, más de lo que podríamos hacer con una máquina. Entonces, eso también creo que puede ser, es malo por eso. ¿Por qué más podríamos decir que es malo? Que no se conozca ofimática. Básica. Básica. Lo voy a poner aquí. ¿Qué dice? Dejémosle por el momento ahí lo del juicio, ¿ya? Sí, porque ya no se me ocurre. Ajá. Ya, ahora un poco la idea de lo que estamos haciendo, si ven, estamos haciendo todo con lluvia de ideas para llegar a algo. Ya, lo que estamos haciendo ahorita es sacar como cosas generales, esto es un poco más general que esto que me parece a mí mucho más específico. La idea después es como redactar el problema con todas estas ideas que estamos sacando, ¿sí? Pero por eso vamos a ir haciendo paso a paso para no estresarnos tampoco y para que vayamos como solventando esto en conjunto. Que si les pongo como, bueno, vayan a redactar un problema y ya, ¿no? Sería como muy, no sé si muy soltarles así y ya. Ya, entonces veíamos ahorita que hay como esta contradicción que era, no era la contradicción, esta aporía del juicio. De ahí también hablan de la aporía de la dicotomía que tenemos por acá. Sí, que en cambio en esta lo que afirman es que antes de recorrer una distancia, cualquiera que sea, era necesario correr la mitad de dicha mitad, y así sucesivamente hasta el infinito. Bueno, esta sí me parece un poco extraña esta aporía. Ahora, cuando se habla en la actualidad de dicotomías que nosotros creemos o que en la sociedad siempre se dice como se habla de dos, o sea, por ejemplo, los filósofos en la antigüedad hablaban de el cielo y la tierra, hay dos, entonces son dos, dicotomía viene de eso.
o hablaban de, o se habla, por ejemplo, de lo bueno y lo malo. Son dos. Eso es una dicotomía. Ahora aquí, como está explicada, está muy, muy filosófico ya en realidad. Y en ese sentido yo creo que también se relaciona un poco con lo que ya pusimos, que era un poco el tema de la contradicción. En realidad, y, y podríamos como pasar a ver más adelante. De ahí, ya cuando se habla de aporia, porque de ahí es de donde nace un poco el tema de la problematización, esta viene recién a adquirir sentido ya con Platón. Y Platón la define como la igualdad de conclusiones contrarias, que es justamente lo que hablábamos hace un momento de la contradicción, o sea, nos adelantamos un poco a eso, y ahí se plantea lo que es el materialismo dialéctico, ¿sí? La filosofía materialista dialéctica, que justamente es la que se basa en esta contradicción. El materialismo dialéctico lo que nos dice es que siempre va a haber como esta lucha de contrarios, por un lado, que ya nosotros identificamos en lo que estamos planteando como problema, y además también nos está diciendo que todo el tiempo se está transformando. Entonces ahí nosotros hablamos un poco de esta transformación o de esta transición tecnológica que ha habido en los últimos años, y claro, y no es estática, y eso también vamos a tener que poner nosotros dentro de nuestra problematización, porque claro, la tecnología no es que se va a quedar estancada en donde está ahorita, sino que todo el tiempo está transformándose, y yo creo que esta sí es una muestra clara de lo que es la dialéctica, de lo que es dinámico, porque todo el tiempo la tecnología cambia, si se han de haber dado cuenta. Por ejemplo, el hecho de que cada día aparece un celular nuevo, ya, eso es una cuestión dialéctica, porque está transformándose, cambiando, 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 y dentro de eso también hay algunas contradicciones, que mientras un grupo, lo que veíamos ahorita, está avanzando al ritmo tecnológico, hay otros grupos que se están quedando como rezagados de este conocimiento, y hay un evidente atraso. Sí, un poco por ahí va el tema de la dialéctica, de hablar de la transformación. ¿Ya? Ahora cuando ya pasamos a Kant, que es otro filósofo, Kant habla un poco más, habla de como de ir más allá, pero sin conocer la cosa en sí. Ahora esto también, perdón, esto también se relaciona con el materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque el materialismo dialéctico justo plantea que hay que reconocer, ¿cierto? El problema en este caso en sí, cuáles son sus contradicciones internas, pero también qué es lo que lo influencia de forma externa. Ahora eso nosotros en las contradicciones que ya planteamos, ya habíamos puesto como de alguna forma cuáles son como las cuestiones externas que podrían estar afectando. Lo más externo o lo que está más hacia afuera justamente era la posición del Ecuador como país, que sí le pusimos por ahí como en desorden, pero podríamos partir de ahí nosotros para empezar a problematizar, porque es lo que está más grande o más afuera, y esto afecta a este país como tal en su desarrollo tecnológico, y esto al interno afecta a cierto grupo de personas en sus conocimientos básicos sobre estos temas de ofimática. Sí me hago entender cómo es que lo externo afecta a lo interno. Sí, profe. Ya, entonces un poco van llegando hacia eso los filósofos, o sea, desde ver un poco el tema de incluso entenderlo por dentro del problema, pero también entender la influencia que existe desde afuera. Bueno, Kant planteaba que el tema de entenderlo, la cosa en sí, que es hablar de lo interno, ¿ya? Y nosotros también tomamos la parte de afuera. De ahí, bueno, aquí habla de Kopnin desde una óptica marxista, que habla que el problema es una categoría de lógica dialéctica, que es justo lo que yo ya les había explicado, ¿sí? Como una categoría de lógica dialéctica, que es lo que veíamos, la contradicción, cómo se desarrolla, cómo crece, las contradicciones internas, externas, qué lo influye, qué no lo influye,
Sí, y lo que buscamos un poco es el conocimiento de algo desconocido. Entonces, en este momento nosotros ya hemos planteado la solución, nos adelantamos, que es dar los cursos, pero para llegar a esa solución nosotros teníamos que plantearnos cómo o conocer el problema en sí y tenemos que, como ahorita, desarrollar eso de tal forma que nos permita a nosotros este problema ya plantearnos una actividad investigativa que ya vamos a hacer, que eso ya se va a ver en otras cosas, ¿sí? Eh, y para eso debemos como ya empezar como de alguna forma a resolver, o bueno, a desarrollar este problema. Claro, en el libro está un poco muy complejo lo que puedo decir yo capaz de forma más simple. Entonces, en base a esto que hemos hecho hoy día, si ya vemos todo esto, lo que vamos a buscar es un poco de justificar lo que estamos diciendo. Entonces veíamos esto por un lado, ¿no es cierto? Que era lo más desarrollo del Ecuador. Sí que veíamos como lo más externo, ¿cierto? Que es lo más de afuera. Entonces nosotros vamos a tener que desarrollar un poco más. No voy a poner nomás como en el problema el desarrollo tecnológico y el desarrollo del Ecuador, no, sino que tengo que poner no sé, en el mundo la tecnología está avanzando de tal forma, mientras que el Ecuador tal cosa, pero eso debo justificarlo con datos. Entonces vamos a tener que buscar nosotros datos sobre esto, sobre desarrollo tecnológico a nivel mundial y el desarrollo del Ecuador. Dame un segundito, voy a conectar la compu, ya se me apaga. Siempre me olvido de dejarla cargando. Sí me explico lo que debemos buscar ahorita como datos, o sí se entendió. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿les parece si hacemos ahorita unos, qué será? Unos 10, o unos 15 más bien, unos 15 minutitos y buscamos. Cada uno, me imagino, tiene acceso como a, sí tienen acceso a internet y eso, ¿no es cierto? Porque estamos conectados. Entonces, vamos a buscar datos y traten un poco de desarrollar esta idea. Cada uno va a escribir, ¿sí? En donde quieran, en Word, en PowerPoint, como ustedes quieran, cada uno va a hacer como un pequeño desarrollo de esta idea. Tenemos unos 15 minutitos y volvemos para compartir justamente lo que hayan sacado. Ya, profe. Listo.
Profe, profe, Listo, chicos, volvemos. ¿Me escuchan? sí, profe. Inge, Diga. ya nos escribió el señor de las prácticas. Ya. ¿Y tienen ahorita? Ujú. Sí, ya nos Toca, mandó dice la que reunión ya. reunión de Zoom. Ya. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a, o sea, hasta mañana le van a hacer bien bonito. Traten de redactarle bonito y sacar los datos que más puedan sobre esa premisa que teníamos. Eh, Y nos vemos mañana. En Word nomás, profe, ¿no es cierto? O en cualquier cosa. En Word, en lo que ustedes quieran, no hay problema. Inge, ¿el año Ya, no profe. importa o ahí salía el año? Comparaba del 2006 hasta el 2013. Si Ya. fuera Sí podemos 2020 o... usar, pero yo cacho que si es que tienen más actuales, mucho mejor. Pero de ahí, si no hay más actuales, usamos los que encontremos. Yo tengo hasta el 2010, no había más, profe. Del gobierno estoy sacando, profe. Claro, toca ir ¿Será buscando cierto en eso? el INE. ¿Será cierto? Ya, si es que no encontramos como más actuales, nos basamos en los que encontremos. También se puede buscar artículos de revistas en Google Academic. Entonces ahí toca investigar un Google Acad- poquito. Solo del Ya, Ecuador es, ¿no es cierto, profe? Eh, profe, un- y esto también le mandamos a mi compañero Sánchez, que haga sí, o ya. yo creo que sí, él tiene que hacer, porque si es que está matriculado es porque está en clases, entonces que haga nomás. Claro, profe. ¿Qué le decimos que Eso haga, profe? nosotros. Todos nosotros aquí. De hecho, díganle que tiene que ver los videos y como en el video un poco ya está lo que hemos estado haciendo, el que vaya también avanzando acorde a lo que dice en el video. Ahorita estamos haciendo un poco de justamente de justificar cómo el atraso del Ecuador no va acorde al avance tecnológico de los países desarrollados. Un poco esa es la idea ahorita. Eso. Ya, profe. Listo. Ya chicos, entonces por hoy nos quedamos ahí y mañana revisamos lo que hizo cada uno. Sí, Ya, Ya, profe. profe. Ya. ya. Que les vaya bien, buen día y Igual, nos profe. Hasta vemos luego. Profe, mañana. hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego.